El título de esta sección es Cuando el Evangelio confronta la idolatría. El Evangelio llama a las personas a abandonar la idolatría y volverse al Señor. Cuando hablamos de idolatría significa dar adoración o devoción a algo o a alguien que no es el Dios verdadero. Pero mira, las personas no siempre rechazan lo espiritual, muchas veces lo interpretan incorrectamente. Hay gente que es religiosa. Quizás usted antes era religioso, y por religioso me refiero no a la religión bíblica como dice Santiago, sino una religión que se basa en una tradición o algo extrabíblico. Yo creo que muchos de los que estamos aquí venimos de un fondo así. Adorábamos a otras cosas, algunos se arrodillaban ante imágenes, quizás hacían mandas, iban a hacer misas y lo hacían en ignorancia, con devoción, quizás tratando de hacer lo correcto. Hay quienes me dicen, pastor, era nada más de nombre, yo era religioso de nombre, nunca lo practicaba. Sin embargo, este pasaje nos muestra que hay tiempos que se tiene que enfrentar a la gente con su idolatría. Hay gente que cree en cosas que no son bíblicas, pero ¿cómo van a saber la verdad? Alguien les tiene que decir. Y la reacción muchas veces puede ser, ¿cómo? ¿Cómo puede reaccionar la gente cuando le diga a usted que su virgen o su ídolo, o su Dios, su religión, su profeta no está bien o no es verdadero? Bueno, se pueden enojar y hay oposición. Le repito, nosotros aquí en este país tenemos libertad, no hemos tenido tanta oposición por predicar el Evangelio, pero hay lugares donde sí. Aún en nuestros países, quizás en México, Centroamérica y Sudamérica. Pero mira, esta verdad es importante porque recuerda, hay gente que a veces no rechaza la verdad y simplemente están cegados en su religión, en sus creencias. Es parte de su cultura, tienen tradiciones religiosas, sus creencias personales. Y la gente dice, así me enseñaron, así me inculcaron y así me voy a quedar. Apenas ayer estaba hablando con un pastor y él decía que su padre siempre rechazaba el Evangelio una y otra vez. Él fue salvo en el 91, él fue salvo en el 84 y le habló a su padre toda su vida hasta que él murió y recibió al Señor 3 meses antes de morir. Pero él siempre decía, yo fui inculcado de esta manera, esto me enseñaron, así me voy a quedar. ¿Usted ha escuchado eso? Quizás sus seres queridos piensan así, pero recuerde, ellos no están rechazando muchas veces la verdad. Algunos de ellos simplemente tienen unas creencias tan fuertes, es difícil. Y voy a mostrarle pasajes porque Pablo le tiene que decir a los corintios, a los colosenses, que tienen que huir de la idolatría, tienen que apartarse de la idolatría. Creyeron en Cristo, pero muchas veces, aún su vida pasada, sus creencias pasadas les ciega. Y eso pasa para muchos cuando a ustedes se les enseñó que la salvación era por obras. Y a veces batalla en algunas áreas, pero que este pasaje, pero que de aquel otro pasaje. Y tiene que a veces batallar, pero se le tiene que corregir. No me refiero a una corrección personal de pecado, una corrección doctrinal. Por eso cuando Dios obra en el corazón de una persona, aún personas pueden malinterpretar lo que sucedió hasta que conozcan plenamente la verdad. Hay hermanos que me han dicho, yo recibí a Cristo en un instante, lo entendí, recibí a Cristo. Hay que me dijo, yo escuché el mensaje, lo rechacé, lo escuché otra vez, lo rechacé y pasaron semanas, meses y en verdad no saben cuándo fue ese momento que creyeron en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro pasado, la manera que antes pensábamos y creíamos. Ahora mire, le vuelvo a dar la definición de lo que es la idolatría, es dar adoración o devoción a algo o a alguien que no es el Dios verdadero. Aquí vamos a ver entonces Hechos 14, Pablo van a continuar el primer viaje misionero. Ya han tenido oposición de los judíos en varias ciudades, pero ahora la oposición va a venir a causa del rechazo o más bien de la confrontación de la idolatría, aún siendo influenciada por los judíos. Vamos a ver, la semana pasada iniciamos el capítulo 14 con el ministerio del Evangelio en Iconio. Y salieron de Iconio y ahora están en Listra. El ministerio del Evangelio en Listra. Note Hechos 14, versículo 6. Dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina. Recuerde, cuando la Biblia habla de regiones, aquí le voy a presentar de nuevo, son como para nosotros estados. Ellos se encontraban en la región de Siria, Antioquía de Siria, fueron a la región de Chipre y de ahí se fueron a la región de Panfilia y después a Pisidia y ahora cruzaron a Licaonía. Y ahí ellos se encuentran en esa región, pero esa región tiene varias ciudades. La primera ciudad que ellos visitaron fue Iconio, ahora se fueron a Listra. Y de Listra se van a ir a Derbe, pero en esta sección vamos a cubrir nada más lo que es Listra.
Listra era una ciudad romana ubicada aproximadamente unas 20 millas al sur de Iconio o 35 kilómetros. Esta ciudad más tarde sería conocida como el lugar de origen de Timoteo, como dice Hechos 16:1. Se lo voy a leer. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Este pasaje muestra que Listra llegó a tener creyentes firmes. ¿Dónde se encuentra Pablo ahora? En Listra. Regréseme ahí. Está en Listra. Ahí es donde vive Timoteo. Yo no sé si lo que él va a hacer en esta sección impactó a Timoteo. Yo no sé si Timoteo es salvo durante este tiempo, no sabemos, pero sí sé que Timoteo vive en Listra. Ahora note conmigo, letra A, por favor. Vamos a ver la sencillez del evangelio. Ellos llegan a Listra y ellos simplemente predican el evangelio. Y esta es la clave para empezar una obra misionera. Dice en Hechos 14:7, de esta manera: y ahí, ¿qué hacían? Y ahí predicaban el evangelio. Mire, dígalo conmigo. Y ahí predicaban el evangelio. Ahora sin verlo. ¿Listos? Y ahí predicaban el evangelio. Ya se memorizó un versículo. ¡Qué bendición! Entonces, ¿cómo se inicia una obra? Predicando el evangelio. Nosotros empezamos en Santana predicando el evangelio. Cuando mi pastor empezó una obra en Anaheim, empezamos predicando el evangelio. O sea, el método bíblico del evangelismo es simple: predicar el evangelio. No se trata de estrategias complejas ni programas humanos. El poder de Dios está en el mensaje del evangelio. Y el evangelismo consiste en proclamar el evangelio de Cristo. Note Hechos 13:5: en su bocejo, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Note que la palabra predicar significa proclamar públicamente el mensaje del evangelio para que las personas conozcan a Cristo y crean en Él. Pero este pasaje menciona la palabra anunciar. Significa dar a conocer o declarar la palabra de Dios a otros para que lo escuchen y la entiendan. ¿Usted quiere ser un buen ganador de almas o evangelista o quiere predicar con eficacia? Solamente tiene que conocer bien el mensaje y que lo enseñe con claridad. Eso es todo. No tiene que aprender a ser persuasivo, no tiene que aprender a ser elocuente, no tiene que tratar de convencer a la gente. A veces muchos cristianos quieren compartir el evangelio, pero están muy preocupados de qué va a decir la gente, qué va a pensar la gente, qué si me hacen preguntas. Nosotros vamos a enfocarnos al mensaje del evangelio. Le he dicho a los hermanos una y otra vez, si a alguien le sale y empieza a hacer preguntas que no tienen que ver con la plática del evangelio, usted tiene que decirle: mire, yo no vine a hablar de esto, yo vine a hablarte del evangelio. En otra ocasión hablamos de esas cosas. En otra ocasión vamos a hablar de lo que significa Apocalipsis o qué está sucediendo en este pasaje, que no tiene relevancia para la plática que yo tengo. Pero no venimos a desviarnos del mensaje. Comprende bien el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El evangelio es esto: que Cristo salva a los pecadores. El evangelio es que no hay otra forma para salvarnos y recibir vida eterna solo en Jesucristo. El evangelio es enseñar a la persona que tiene que reconocer su condición, la condición de pecadores. Y ese pecado nos destituye, nos separa de la gloria de Dios. Y ahora en esa separación hay una paga por el pecado. Esa es la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Es la muerte segunda en el lago de fuego. Hay un precio. Y yo pienso y creo bíblicamente que no debe haber una enseñanza del evangelio sin declarar el juicio y la advertencia de no creer en Jesucristo. Después es enseñarles que Cristo pagó por sus pecados. ¿Por cuántos pagó? Por todos nuestros pecados, por cada uno de ellos. Y lo único que una persona tiene que hacer para salvarse es poner su confianza en Jesús, es creer en Él. Tan sencillo, así es. Y ese es el método bíblico, la estrategia bíblica para el ministerio. El mensaje era el centro del ministerio. Note Hechos 14:21, lo vemos aquí más adelante, pero note: ¿y después de qué? ¿Y después de qué, hermanos? Anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Note que el resultado de la predicación del evangelio fue que mucha gente creyó y se convirtió en discípulos. Porque la predicación del evangelio produce fruto. ¿Pero qué significa fruto? Recuerden, el domingo en la mañana hablamos del fruto de un árbol de un falso maestro. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Se equivocaron. ¿Qué es el fruto de un falso maestro? Sus palabras, lo que dice. Pero ¿cuál es el fruto del ganador de almas? Mire Romanos 16:5.
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto fue uno de los primeros creyentes en Acaya, y aquí le llama Pablo ¿cómo? Primer fruto, porque fue parte de los primeros resultados del evangelio en esa región. Entonces ahora estamos viendo un diferente tipo de fruto. El contexto determina lo que significa fruto. Fruto es el resultado visible de la predicación del evangelio cuando personas creen en Cristo y son salvas. Pero note que también en Acaya se les llama primicias. 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahora aquí primicias es las primeras personas que creen en el evangelio en un lugar, como los primeros resultados de la obra de Dios en una región. En este contexto significa las primeras personas salvas por la predicación. La familia de Estéfanas fueron los primeros de creer en Cristo, primer fruto. ¿Sí me estoy explicando? Siempre que se predica el evangelio siempre va a haber fruto. ¿Cree usted eso? Hay muchos predicadores que no lo creen. Dicen, ¿por qué no tengo fruto? Porque cuando predican sin expectativa que Dios le va a dar fruto. Nosotros tenemos que tener la expectativa. ¿Por qué? Porque Él mismo nos envió. Él dijo, haced discípulos. ¿Qué no lo dijo? ¿Qué no dijo, vas a ser pescadores de hombres? ¿Qué nos mandó a ser embajadores? O sea, ¿usted cree que el Señor tenía fe que la gente iba a creer o no? ¿Por qué hago esa pregunta? Eso es ridículo hacer esa pregunta. ¿El Señor tiene fe? ¿Cómo? ¿La fe en quién? ¿Nosotros? ¿Confía en nosotros? ¿No? ¿Nos necesita Dios? Muchos se ofenden al escuchar esa frase decir que Dios necesita a una persona. Cuando Jesús iba a ir al aposento alto, iba a entrar, la entrada triunfante, dijo, cuando viene un pollino atado, diga, el Señor lo necesita. ¿Tiene necesidades el Señor o no? ¿Necesita que vayamos o no? No es una pregunta de truco, nomás estoy preguntando cómo suena esto. Debemos ir, o sea, ¿sabe por qué lo estoy formando de esa manera? Porque implica responsabilidad. Dios nos envió. ¿Puede enviar ángeles Dios? Sí puede, pero no quiere. ¿Puede Dios salvar a quien Él quiere? Él puede, pero Él ha estipulado una forma muy específica. ¿Por qué dice el pasaje que somos embajadores como que rogásemos de parte de Dios? O sea, que Dios me mandó a rogar a la gente de parte de Él. Vuelvo a recordarles que lo que la iglesia primitiva hacía era evangelizar, de eso se trataba, es todo lo que hacían, era lo principal. La iglesia tiene que mantener lo principal. No ha cambiado el plan de Dios, no ha cambiado la estrategia de Dios, no ha cambiado el propósito y la misión de Dios, tiene que seguir siendo el mismo. Mire Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y al judío primeramente, también al griego. Recuerde, el evangelio mismo contiene el poder de Dios para salvar y no depende de la elocuencia ni del predicador. En verdad, el Señor no nos necesita en ese sentido, porque el evangelio tiene poder. Usted y yo simplemente somos el portavoz, la portavoz el que lleva el evangelio, el que predica y proclama. Somos instrumentos de Dios. Y esa es la cosa, si usted no está dispuesto, Dios va a usar a alguien más. La disposición está en usted. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y ¿qué? Y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva predicaba constantemente. La proclamación era una actividad continua. Y Pablo expresa que predicar el evangelio era una necesidad constante en su vida para que él pudiera seguir avanzando en el ministerio que Dios le dio. Note 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, ¿qué dice ahí? Si no anunciar el evangelio. Note la necesidad, mi impuesta necesidad. Yo debo predicar. Yo debo constantemente estar anunciando la palabra de Dios. No debo dejar de anunciar la palabra de Dios. La responsabilidad de predicador es proclamar fielmente la palabra de Dios en toda circunstancia. Entonces, ¿qué hicieron cuando llegaron a Listra? Predicaban el evangelio, versículo 7.
Ahora vemos el versículo 8 al 10, vemos la sanidad del cojo. La sanidad del cojo. Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo ¿de qué? De nacimiento, que jamás había andado. Este hombre había sido incapaz de caminar toda su vida. Su condición era conocida por los de la ciudad. Mira el versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. El hombre escuchaba atentamente la predicación. La fe se manifestó. Pablo, no nos dice la Biblia cómo Pablo sabía, pero dice que fijó sus ojos y es posible que el hombre estaba escuchando atentamente. Su reacción mostraba expectativa de fe. Es posible que Pablo tuviera un discernimiento espiritual, no sé. El punto principal del pasaje es que la fe vino por el oír de la predicación de la palabra de Dios. Dice el 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Note que la sanidad fue inmediata y completa. El milagro confirmó el mensaje que Pablo estaba predicando. Y este milagro tenía un paralelo, como vemos en Hechos 3, 6 al 8, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Así como en Jerusalén, note cómo Dios ahora confirma el mensaje apostólico a través de una sanidad visible. Y todos podían verlo y todos lo podían comprobar. Pero veamos ahora la reacción del pueblo a esta sanidad. Versículos 11 al 13 nos ven cómo reaccionaron ante la sanidad de este hombre que había sido cojo de nacimiento. Hechos 14 y 11 dice así, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea que en lugar de entender el milagro correctamente, la multitud lo interpretó bajo su religión pagana. Hechos 14, 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. Los habitantes de Listra identificaron a Pablo con dioses de la mitología greco-romana. Ahora, greco-romana significa que mezclaron un poco de Grecia y Roma, su cultura y también su religión, porque le llamaron a uno Júpiter. Y Júpiter es el nombre romano del dios Zeus en la mitología griega. Júpiter es el dios principal, el rey de los dioses, el dios del cielo y del trono. A Pablo le llamaron Mercurio, ese es el nombre romano del dios Hermes en la mitología griega. Mercurio es el mensajero de los dioses, el dios de la comunicación y el discurso, el que transmitía el mensaje. Entonces note que a Pablo le llamaron así porque él llevaba la palabra. Yo no sé por qué a Bernabé le llamaron Júpiter, quizás veían su apariencia, era más impotente, quizás mayor, quizás tenía presencia del líder principal, pero a Pablo le llamaron así porque él era quien transmitía el mensaje, quien estaba predicando, quien es el que estaba él enfrentando a la gente. Note que la reacción fue tan fuerte de ellos que después incluso el sacerdote pagano preparó un sacrificio. En el versículo 13 dice así, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, ¿qué quería hacer? Quería ofrecer sacrificios. Note la reacción de la multitud, fue extrema. ¿Qué querían hacer? Querían hacer sacrificios. Note que el sacerdote del templo estaba enfrente, luego salió con unos toros y querían poner, y le pusieron guirnaldas. Ahora déjale mostrar, le voy a decir que es una guirnalda, es un adorno hecho de flores, hojas o ramas que se colocaban sobre los animales o altares en ceremonias religiosas o sacrificios. Aquí está una imagen, esta es generada porque no pude encontrar algo, obviamente no hay retratos en aquellos tiempos. Pero simplemente usted ha visto quizás algunos adornos de flores así. ¿Dónde? En la India. Entonces ellos aún participan de estas cosas. Ahora, recuerde que ellos interpretaron el milagro como una obra no del Dios verdadero, sino según su propia religión pagana. ¿Quién hace eso también? Los de la India.
Me han dicho varios misioneros que cuando van a la India les presentan a Jesús y dicen qué bonito es Jesús, me gusta la enseñanza de Jesús, y toman en un sentido una estatua, una figura de Jesús y dicen me gusta Jesús, yo creo en Jesús, Jesús es un buen hombre, buen maestro, un buen Dios, y lo colocan después con sus 2000 tantos dioses. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Y es por eso que en lugares como la India o en Asia tienen que enseñarles desde el primer punto, desde la creación. Mire 1 Corintios 12:2, aquí vemos que la Biblia enseña que los gentiles viven siempre guiados por la idolatría. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, mire, como se os lleva, ¿a quién dice ahí? A los ídolos mudos. Cuando vieron el milagro, no pensaron en el Dios de Israel y en el Evangelio, sino que concluyeron que sus dioses habían descendido del cielo. Esto nos enseña que el ser humano interpreta las cosas espirituales muchas veces según lo que ya cree. Me han dicho a mí a veces que yo tuve un sueño y cuando ven en la Biblia lo interpretan en base de eso, de su religión o de su pasado. ¿Alguno de ustedes ha soñado algo? ¿Tiene autoridad bíblica el sueño? ¿Puede ser coincidencia? ¿Puede que Dios use el sueño para hablarle, enseñarle algo? La sabiduría clama en todas partes. Yo creo que sí. ¿Cómo qué? Me dijo uno, yo me portaba bien mal y tuve un sueño que mi mamá se enfermó y eso lo hizo que se portara bien. Qué bendición ese sueño, ¿no? Pero ese sueño vino quizás de su conciencia, de lo que ya había sabido, escuchado. Ahora lo estoy diciendo no de eso, sino de aquellos que dicen, están buscando un sueño para que tenga una respuesta. Me dijo a mí una vez un muchacho, estoy buscando que Dios me dé un sueño para darme cuenta si yo debo tener ídolos o estatuas en mi casa. Dije, no necesitas sueño, vamos a Éxodo, vamos a Salmo, vamos a Jeremías y vamos a muchos pasajes en la Biblia que te van a mostrar lo que Dios quiere que tú hagas. No necesitas un sueño. El corazón humano siempre busca algo más para adorar. La multitud inmediata quiso adorar. Ahora, si no adoramos al Dios verdadero, ¿qué es lo que adoramos? ¿O qué adora la gente? Llaman imágenes o estatuas religiosas. Hay gente que va a decir, nosotros no las adoramos, las veneramos. Y tiene razón, es una gran diferencia. Pero aún no debemos hacernos esculturas. No debe haber estatuas. Porque no sabemos cómo se miraban esas personas. ¿Sí me estoy explicando? Un día voy a dar un estudio quizás más completo porque aún hoy están enseñando que, por ejemplo, los católicos dicen nosotros no somos idólatras. Porque nosotros no creemos en ídolos. Nosotros veneramos a santos. Y venerar es respetar. Y le pides, y algunos dicen no, no les pedimos. Otros dicen sí, les pedimos. Algunos hasta me han dicho a mí, es como tener un retrato. ¿Tienes una foto de tu esposa? Dije, pues sí, idólatra, me dijo. ¿Sí ven el argumento? Hermana, ¿qué pasó? Borré todas tus fotos. No es lo mismo. Cuando se trata de Dios, por ejemplo, hay estatuas en el Antiguo Testamento. ¿Usted puede acordar de estatuas que no eran pecaminosas? ¿Todas eran malas? ¿Se acuerdan cuando David se escapó de Saúl? ¿Qué puso en su cama en lugar de él? Puso una estatua. David tenía una estatua en su casa, aparentemente, y le puso pelo de cabra para que pensaran que era una persona. Entonces llevaron la cama a Saúl, y ahí venía, ahí está el cuerpo, pero era una... ¿De dónde consiguió la estatua, David? ¿Qué tal las estatuas que pusieron en el arca del pacto? ¿Son estatuas o no son estatuas? Esas figuras de ángeles. ¿Sí, no? ¿Ve? ¿Ve pues? ¿Qué tal las estatuas de leones? ¿Quién puso leones en el palacio? Salomón. ¿Cuántos puso? ¿Alguien se acuerda? Puso 12. 6 y 6. Hay figuras. Entonces, esos son los pasajes que usan para justificar tener a un santo en su casa o una virgen. ¿Por qué? Porque la gente quiere adorar algo que no es Dios. Es parte de su naturaleza pagana. Ahora salgamos un poco más. Hay gente que adora animales.
Quizás hay quienes adoran el sol, las estrellas, la luna, la naturaleza o la creación. Hay quienes adoran a espíritus o antepasados. Hay quienes adoran a líderes religiosos. En el Corea del Sur hay un Dios. Tiene un gran seguimiento, 200,000 miembros más. Yo creo que creció a 400,000. Y tiene tantos seguidores que él mismo arregla matrimonios. Lástima que los bautistas no hacemos eso para algunos solteros por ahí, pero ellos ahí acomodan matrimonios. Ellos tienen una convicción que están en los tiempos finales, entonces no tienen hijos, no hay procreación. Pero ahí están. ¿Qué tal la luz del mundo? ¿Han escuchado de la luz del mundo? Su profeta de ellos es considerado como un tipo Mesías, un Dios. Allá en Nueva York hay unas casas, están esperando la venida de Cristo, cuando ya todo termine. Y los seguidores de Charles Taze Russell, los principales, están cuidando la casa mientras venga Jesús. Entonces hay gente que tiene profetas, hay gente que tiene apóstoles y los adoran. Hay fundadores religiosos, hay figuras religiosas exaltadas. Y aún tenga cuidado, aún cuando tenemos a hermanos fieles, no debemos nosotros exaltarlos. No debemos idolatrar a los hermanos, ni un pastor. Me refiero, aunque sea fiel pastor bíblico. Hay muchos de ellos que son buenos, ellos no buscan idolatría, ellos no buscan que la gente los adore, pero hay quienes se vuelven tan seguidores de ellos. Y como son hombres y a veces caen en pecado, ¿qué pasa con sus seguidores? Se desaniman. Pero ¿cómo puede ser que tan grande seguidor, tan grande líder que teníamos, porque no ponga sus ojos en un hombre de esa manera? Ore por los pastores, dé gracias a Dios por los pastores que Dios ha usado para darle crecimiento, para guiarle, fortalecerle, pero no darle un lugar más allá de lo que Dios pide de la honra y la sumisión dentro de la iglesia. Esas son prácticas de veneración. Hay sistemas religiosos humanos. El corazón humano fue creado para adorar, pero sin la verdad va a terminar adorando lo incorrecto. Podemos ir más allá. Hay gente que adora el dinero. ¿No es así? Hay gente que adora el éxito. Entonces tengamos cuidado en adorar lo equivocado, aún los creyentes. Note la letra D, la reacción de Pablo y Bernabé. Se acercaron, les llamaron a ellos Mercurio, Júpiter y Mercurio. Estaban por preparar ya los sacrificios. Lo que estaba sucediendo aquí en Listra representa una gran tentación. ¿Por qué? Los habitantes de la ciudad querían tratar a Pablo como un dios, como dioses, pero podían ellos caer en la tentación de querer esa fama, esa influencia. Sin embargo, esto no es el camino de Dios. Usted quizás le parece raro, a mí me parece raro, sinceramente, querer adorar a un hombre. Pero a mí me ha pasado, gente me ha querido adorar a mí. ¿Sabía eso? Un hombre escribió un libro de las 7 iglesias en Apocalipsis. Y él decía que venía el fin del mundo. Y cuando él escuchó que yo tenía 7 hijas, ¿sí ven qué conexión hizo? Él vino aquí. Él me trajo el libro. Y él me miró a mí como que yo era un ungido, un divino. Yo podría, ¿sí me explico? Y no es la única vez, me ha tocado varias veces. Gente me dice, están caminando y de repente me paran, me dicen, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Dije, ¿sí me conoces? No, dice, ahorita miré una luz que te seguía. A mí me han dicho así. Imagínense que yo me aproveche de eso. Dice, pastor, ¿usted fue tentado? No, claro que no. Nosotros no creemos en esas cosas. ¿Qué vio? ¿Quién sabe lo que vio? Pero usted y yo somos simplemente carne y hueso. Somos instrumentos de Dios. No somos dioses. Y esa es una tentación que muchos caen. Empiezan a recibir halagos y aplausos. Se empiezan a exaltar y creer. Empiezan a hacer cosas sin autorización bíblica. Y ven pues que nadie se les opone y se crea un ambiente donde no puedes cuestionar, no puedes hablar, no puedes opinar. El hombre de Dios, Él es el hombre de Dios.
Ahora, aunque sí es una frase que se le da en la Biblia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, no significa que está por encima de la autoridad que Dios le ha dado. No está por encima de vivir la vida santa que Dios le exige. Aquí le estoy dando esto porque quiero que vea cómo reaccionaron estos hombres. En Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Rasgar las vestiduras es una expresión judía de indignación. Es rechazo ante la blasfemia. Ellos consideraron el trato que les estaban dando blasfemia porque solamente Dios merece la honra. Solo Dios merece ser adorado. Solo Dios merece este tipo de sacrificio. Y corrieron entre la multitud. Dice el pasaje, se lanzaron entre la multitud. Pablo y Bernabé tuvieron que intervenir rápidamente, llamar la atención a la gente. Ellos se podían haber ido y ignorarlo, pero no, ellos decían lo que está sucediendo no es correcto y aprovecharon ese momento para no solo detenerlo, pero ahora dejarles saber la verdad. Muchas veces el enemigo intenta desviar de lo que es el mensaje. Y es lo que sucede aquí. El mensaje era Cristo salva, el evangelio, porque predicaban el evangelio y él sanó a una persona. Recuerde, es cuando Dios daba testimonio para acreditar el mensaje, pero en vez de creer el mensaje, se enfocaron en ello, se desviaron de la verdad. Y eso es lo que mucha gente a veces hace, le está predicando el evangelio y se desvía. Eso le sucedió hasta a Jesús. Miren en Juan 4, 19 y 20. Jesús aquí le está hablando del agua viva y la mujer le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nada que ver con el mensaje de Jesús. ¿Pero qué hizo esta mujer? Se desvió. ¿Le ha pasado eso, hermano, cuando evangeliza a la gente se desvía? ¿Qué debe hacer? Regrese el mensaje. ¿Por qué se desvía la gente? Porque tiene tantas preguntas, tanta curiosidad, pero esa es una táctica del diablo y usted, si le sigue, se va a perder. Manténgase en el mensaje. Recuerdo una vez, me queda muy claro cuando fui con hermano José una vez y salió un señor y salió medio bravo así. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Así como medio burlón. Y hermano José, pues estamos predicando el evangelio y dice, ¿ustedes creen o sabes quién es Albert Einstein? ¿Y sabes qué es no sé, te preguntó lo atómico, MC square? Y no sabía, pues hermano, no, ¿sí le enseñaron quién era Albert Einstein? ¿Sí le enseñaron? Okay. Pero es que él dijo, yo no sé nada de Albert Einstein, yo no sé ni quién es. Así dijiste, ¿verdad? Pero me gustó esa respuesta porque él le dijo, yo no vengo a hablarte de eso, yo no sé nada de eso. Yo vengo a hablarte de Jesús. Le dijo, ¿quiere escuchar de Jesús? El Señor dijo, a ver. Pero imagínense si él le hubiera empezado de respuesta, pues sí sé quién es. Fue un genio, etcétera, etcétera, y ahí se empieza a desviar. Yo he estado ahí, yo me he desviado de pláticas. Ahora aprendí hace muchos años a no desviarme del mensaje. ¿Y ustedes por qué en la iglesia piden dinero? A veces la gente, es una de las cosas muy comunes. No pedimos nada. A usted no le vamos a pedir nada, no se preocupe. Déjale preguntar a ti algo más importante, ¿qué es? Un compañero en la escuela una vez me preguntó a mí, me dijo, ¿tú eres cristiano? Sí soy. ¿Por qué piden dinero? Dijo. Y en vez de contestarle la respuesta bíblica, le dije, antes de que tú te preocupes de eso, hay algo más importante. Si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Y a Efraín le compartí el evangelio. Y al final nunca le di la respuesta. Porque no tiene sentido, porque si vamos a dar en la iglesia, se le da. ¿Quién da? La gente que viene y son miembros y voluntariamente. A nadie se le exige, pero es lo que la gente afuera siempre tiene en mente. Y usted viene a hablarle las buenas nuevas y quieren desviar. ¿Sí me explico? O le dicen, ustedes no creen en María. ¿Cómo responde ahí? Me dijo una vez un hermano, no, es que ustedes siempre vienen a hablar de doctrina. Dijo, señora, la Biblia no habla de doctrina. Eso es mentira, porque la Biblia habla de doctrina, ¿no? Sí habla de doctrina. Ahorita me dieron la cabeza algunos que no. Sí, pero no venimos a hablar de doctrina, ¿correcto? Sí, venimos a la doctrina de salvación. Pero, dice Pablo, yo me propuse en no saber nada salvo Jesucristo crucificado. Eso es lo único que una persona debe escuchar y saber. No se ande desviando de otros temas. Mantenga el mensaje en Jesucristo.
Muchas veces las personas no rechazan la religión, pero se desvían la conversación hacia temas religiosas secundarias para evitar enfrentar la verdad espiritual. Y Pablo tuvo que predicar en contra de la idolatría. Mire el versículo 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo aquí aclaró inmediatamente que ellos no eran dioses. Pablo rechazó la adoración de la multitud que solamente Dios merece. Solo Dios merece la honra y la adoración. Los siervos de Dios no deben aceptar gloria que pertenece únicamente al Señor. En Apocalipsis 22, del 8 al 9, dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué dice al final? Adora a Dios. Mire Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Cornelio adoró a Pedro, mas Pedro se levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Estos pasajes muestran que los verdaderos siervos de Dios siempre rechazan la adoración humana y la dirigen totalmente a Dios. Y su mensaje era que las personas debían abandonar la idolatría y deben volverse al Dios verdadero. Y eso lo tiene que hacer con mucho tacto. Nunca ofenda a la gente de sus creencias. No se burle, nunca se mofe. A lo menos yo creo que en mi ministerio, al predicar, nunca lo he hecho, yo nunca me he burlado. Si hay gente que, por ejemplo, practica hablar en lenguas, nunca me he mofado de ellos. Porque sé que mucha gente lo hace con sinceridad y cree. Y a veces, mira, el Señor por eso nos manda que los predicadores tenemos mucho cuidado con nuestras palabras, porque el adversario de ahí se agarra, de ahí se puede agarrar, hasta de un tono. Y yo he enfrentado a mucha gente cuando evangelizamos y les decimos la verdad. Ustedes no creen en María. La forma en que yo respondo a eso, me refiero a que yo le digo: ¿a qué se refiere en creer? Recuerde, siempre pregunte, haga preguntas de aclaración. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo usted por no creer en ella? No, pues ustedes no creen en ella, no la adoran. Ah, ok. Ahora, yo creo que María fue una gran sierva de Dios, bendita entre las mujeres. Cuando Dios necesitaba un vientre para traer al Salvador del mundo, Él escogió la mejor. Su nombre era María. Una mujer ejemplar para nuestras jovencitas, porque ella era virgen, ella conservaba su castidad. Era una sierva sumisa. Le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Una mujer que amaba a Dios. Por otro lado, necesitaba un padre, Jesús también. Y escogió un hombre llamado José, que era justo, dice la Biblia. Él se había desposado con María. Y Jesús tenía que crecer, necesitaba una crianza normal, como cualquier niño. Por lo tanto, necesitaba una madre que lo cuidara y un padre que proveyera y lo protegiera. Cuando nació Jesús, José se llevó a María a Egipto para protegerlo y cuidarlo. Él creció, le llamaban el hijo del carpintero. Grandes instrumentos de Dios. Cuando Dios buscó un hogar para el Salvador, ¿escogería su hogar? Yo creo que el estándar fue muy alto. Pero aquí viene la diferencia en lo que usted cree y lo que dice la Biblia. Estaban desposados. La Biblia dice que José conoció a María. Y usted puede ver más adelante que tuvo varios hijos. Se nombran por lo menos 4 varones y 2 hermanas. Es posible que tuviera más. Jacobo era medio hermano de Jesús, hijo de José. Judas, otro escritor, era hijo de Jesús. Dice la Biblia: Jesús enseñaba y su madre vino. Alguien le dijo: Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Pero él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí, y apuntó a los discípulos: los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos
son mis hermanos, ella es mi madre, mis hermanos, o sea, mi familia la que hace la voluntad de Dios. Jesús anduvo haciendo bienes, pero su familia no creía en él. Sus hermanos le decían, ve a Jerusalén para hacer milagros. Y no fue hasta que Jesús resucitó que comprendieron todo esto. Hay una frase muy importante que María dijo. Ella dijo, le llamó a Dios su Salvador. En otras palabras, ella necesitaba ser perdonada. Por lo tanto, María no fue inmaculada, sin pecado. Fue una mujer, muy buena mujer, que merece cierto grado de respeto y honra, y yo creo que sí merece imitación, que las mujeres la vean a ella como un ejemplo a seguir. Pero ella no es Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice así. Hay un solo camino hacia el Padre, y no es María, es Jesús. Hay un solo nombre bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Jesús es el Salvador, Jesús es el Dios verdadero. Si usted se lo explica a una persona de esa manera, con calma, con la Biblia, expresando que nosotros sí tenemos en cuenta a María, pero no como una mediadora, no como alguien que puede influenciar a Dios. Dios no tiene padre ni madre, no tiene principio, no tiene ni fin. Y hay otros pasajes que ahorita no cubriré. Yo sé que hay pasajes que se usan para aplicar esto, pero recuerde, la analogía de la fe significa tomemos todos los pasajes en la Biblia y no dejar que este único pasaje donde Elizabeth dijo, la madre de mi Señor, de ahí a veces se agarran. Es la madre del Señor, es la madre de Dios. ¿Cómo le respondemos? Con tranquilidad, con la Biblia, con compasión. ¿Cuál va a ser la reacción de esa persona en ese momento? A veces van a recibir bien, pero en muchas ocasiones yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿usted antes creía eso? ¿Creía en María de Guadalupe? ¿No? ¿Habrá alguien aquí? No tiene problema, no se va a meter en problemas, nada más estoy preguntando aquí. Conocí hermanos que decían que caminaban hasta San Juan de los Lagos, caminaban por días. Algunos iban para jugar, pero no, ella iba en serio. Porque yo he ido en diciembre durante esos tiempos y me asombré. Allá por Sonora, cómo veía miles y miles, quizás, no sé, 20,000, 30,000 personas subiendo un monte. He estado en el área de Chiapas también, donde ven muchachos corriendo con un fuego. ¿Los ha visto también? Y hay gente que es sincera y todo esto lo cree de corazón. Se hacen muchas cosas sinceramente, no hablando quizás de usted que nada más era de nombre, pero hay verdad que otros que sí lo creían, lo vivían. Pero el mensaje tiene que ser confrontado, se les tiene que dejar saber la verdad. Si les molesta, que sea porque la Biblia lo dice, no por el tono, no porque usted los hizo con burla, sino que sea Dios quien les convenzca de la realidad. Mire, 1 Tesalonicenses 1:9, porque Pablo aquí llamó a dejar las vanidades, es decir, ídolos falsos, y volverse al Dios vivo que creó todas las cosas. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, note, de los ídolos a Dios, para servir al Dios ¿qué? Vivo y verdadero. 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Le está ahora advirtiendo a los corintios que ellos aún deben huir, apartarse de esto, porque muchos de ellos tenían eso arraigado. Ahora yo puedo preguntarle a algunos de ustedes habían recibido a Cristo, habían sido ya fieles a una iglesia, pero todavía estaba ahí su Cristo. Todavía tienen ahí su estatua, tienen su crucecita ahí. Y esa veladora todavía ahí. Y algunos dicen, es que me lo regaló un familiar, y yo entiendo eso, pero es más importante agradar a Dios que a los hombres. Mira, no haga esto, porque me acuerdo, me contó un muchacho, y lo contó con todo celo, dice, cuando yo me di cuenta de esto, entré y le quebré a mi mamá su virgen, y se me corrió de la casa. Y dice, ya tengo 20 años que no me deja regresar a su casa. Sí, pues eso es algo necio. No es la forma en que debemos arreglar esta cosa. Si usted tiene familiares que son idólatras, no tiene que ir de repente, ¿dónde está? Ya se fue el Buda. No, usted no se preocupe de eso. Usted no ande tomando el lugar.
A lo menos que Dios le envíe, como lo hizo con Gedeón, le dijo, ve y destruye eso. ¿Sí se acuerdan? Ahora, si está en su casa, sáquelo de una vez. ¿Qué está haciendo ahí? Usted no sabe cómo se ve Jesús. Esa pintura de Jesús, la que hizo especialmente Michelangelo, era de su novio. Y Jesucristo no se ve como lo pintan ahí. Él no era un güero, no era un blanco, era judío, era tan común que se le tuvo que dar un beso para poder identificarlo. Y no tenemos ni una sola foto, ni cómo se veía, ni cómo se miraba. Y Jesucristo no tenía el pelo largo, rizado, bien güerito, que hasta le hacía tirar. Jesucristo era hombre, era un albañil, era carpintero, sabía trabajar. Cuando Él predicaba a un gentío de 25,000 personas, no había amplificación, no había micrófono. Tenía una voz, se paraba a predicar en los barcos y hacia la gente. Imagínense en el mar con todas las olas golpeando, pero Él predicaba con esa potencia. Jesús era un hombre en todo el sentido de la palabra. Cuando lo querían asustar, le decían, oye, Herodes te dijo que te vayas. Y dijo, dile a esa zorra que cuando yo termine, yo me voy. Cristo no era temeroso ni miedoso. Él cuando tenía que confrontar a las víboras, estas víboras hipócritas, le decía, fariseos. Él era directo y fuerte. Entonces, todo lo que ve a veces en la televisión, un hombre bien demasiado suave, pobrecito, y no, ese no es Jesús, esa es blasfemia. Por eso yo nunca miro ningún programa de Jesús, ninguna película, nada que tenga que ver con Jesús, porque Jesús nunca lo vamos a interpretar como dice la Biblia. Pero es que el mensaje me gusta. Cuando usted conoce la Biblia, le da coraje ver cualquier cosa que lo tuerzan, le añadan, le pongan crema a los tacos para mejorar la historia. ¡No! Hay que ser fiel a lo que Dios nos dio. Cuando lo presentan, en muchos casos, nunca lo presentan como un hombre fuerte. Entonces ya va a quitar sus ídolos. Ese que tiene escondido ahí en su ropero, en su cartera, un santo. Yo sé que su nombre quizás es un santo, el día que nació le pusieron ese nombre, pero usted no tiene control de eso. San Rafael a lo mejor, no sé. Sí, no sé si algunos le pusieron Jesús. En inglés no le ponen a nadie Jesus. No encuentras ahí, this is Jesus Johnson. Nunca encuentras eso. Ahora no estoy diciendo que es malo. No estoy diciendo que nada de eso, es que llama esto María Guadalupe, y es un hombre. Yo sé que muchas de nuestras tradiciones vienen así. Usted no puede cambiar esas cosas, pero si en su casa hay algo que es cuestionable en cuanto a la idolatría, usted tiene que me gusta estos duendes aquí afuera. Hermano, quite esos duendes de su casa. Aquí al ladito, este vecino aquí, vive ahí, tiene unos elefantitos ahí, siempre que los veo hasta cualquier imagen de ese tipo tiene siempre algo ya en el ocultismo. Hay algunos que tienen hasta estos atrapadores de sueños. Dice, está bonito. Eso viene del espiritismo. Algunos van y entran a esos lugares donde hay veladoras y esos olores. Cuando salimos a evangelizar y huele y ve ahí en el piso un montón de esos de incienso. Hay asiáticos. Eso tiene que ver también con sus ritos y religiones de ellos. Usted dice, es que se ve bonito. No, tenga mucho cuidado de esas cosas. En Salmo 115, versículo 4 al 7 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. La Biblia enseña claramente que los ídolos no tienen vida y no tienen poder. Solo el Dios verdadero es el creador de los cielos y la tierra, y Él no necesita imagen. Él mismo dijo, no hagan imagen. Por eso cuando Él se presentó como un fuego consumidor, porque Él es un Dios de juicio y justicia y pureza, y no puede ser representado por una estatua. El mundo, la tierra, es el estrado de sus pies, su trono está en el cielo. Yo creo que es un insulto a Dios tratar de presentarle una figurilla, una estatua, una imagen, aunque sea de oro o de plata. Mi Dios es mucho más grande que eso. Él no necesita eso. Por otro lado, algunos empiezan a ser supersticiosos porque se portan bien, pero cuando ven la estatua ya se calman. Y enseñan a los hijos eso. Me acuerdo pasar en un autobús, pasábamos siempre por un templo y cuando pasaban por el templo todos empezaban a persinarse. Y me dicen, ¿y por qué no te persinas tú? Y yo ni sé ni qué es eso.
Tú no te persinas. No, ¿qué es esto? Explícame. Pues yo tampoco sé, pero lo tienes que hacer. Exactamente. Yo sé que hasta aún algunos de ustedes, quizás antes de salir le decía a su mamá, te bendigo, hijo. Eso no es tampoco bíblico. Eso viene de esas tradiciones. A ver, mi hijo, déjate la bendición. Y lo bendicen. Yo hasta he escuchado a pastores decir, bendíceme. Y el padre decía, hermano, bendiga a su hijo. No. Y usaba el pasaje de sacerdotes cuando ellos bendijeron a los sacerdotes. Es muy diferente, nada que ver. Esas costumbres a veces que tenemos debemos quitarlas de nosotros. ¿Alguna estatua en su casa, hermano? ¿Una foto? ¿Una película? En Hechos 14:14 quiero nada más hacer una aclaración, porque aquí parece una palabra apóstol. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, el término apóstol, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Un enviado. Entonces la palabra apóstol viene del griego apóstolos, está formada de apo, que es desde afuera, o de, y enviar. O sea que un apóstol significa literalmente uno que es enviado o un enviado con una misión. El apóstol es un mensajero enviado con autoridad para predicar el evangelio y establecer iglesias. Pero usted sabe que en el Nuevo Testamento hay 12 apóstoles, ¿correcto? Ahora, esos 12 apóstoles se llaman los mayores apóstoles. Usted lo puede leer en Corintios. Pablo hace una diferencia entre él y los grandes apóstoles. Los apóstoles que fueron enviados directamente por Jesús. Ahora, Pablo también fue enviado por Jesús, no malentienda, él vio a Jesús, pero él fue enviado en el Hechos capítulo 13. Y hay muchos más apóstoles. Timoteo es conocido como un apóstol. El problema es que ahora tomamos esa palabra y les damos una autoridad que no es práctica en estos días. Los apóstoles, aún como Bernabé, yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Bernabé vio a Jesús resucitado. Entonces, una de las condiciones para llamarse apóstol es ver a Jesús resucitado y, como dice Corintios, ser judío. Porque el mismo Pablo dijo, soy hebreo, son hebreos, yo también. Entonces, es como que hay ciertas características. Entonces, aquí nada más quiero que usted note que aunque aparece esta palabra aquí, no necesariamente se refiere a una sucesión, o no se refiere a una autoridad que se puede transmitir, especialmente el día de hoy. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, leemos letra E, el mensaje de Pablo a los gentiles. Después de que Pablo les dice o les confronta para que no adoren, vemos que él les va a predicar un mensaje, pero este mensaje es diferente. Cuando él iba a la sinagoga, ¿sí se acuerdan cómo iniciaba su mensaje? Hablaba de los patriarcas, hablaba de la historia de Israel. Pero aquí Pablo comienza con la creación. En Hechos 14:16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él dice que Dios permitió a las naciones seguir sus propios caminos. O sea, significa que no que Dios aprueba la idolatría, sino que Él permitió que las naciones experimentaran las consecuencias de su alejamiento. Porque en el 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Note que aunque las naciones se apartaron de Dios, Él nunca los dejó sin testimonio. ¿Sí vio? Sin alguna evidencia de su existencia y de su bondad. ¿Cuál es la bondad? Lluvias, tiempos fructíferos, llenos de sustento. Dios se da a conocer por el bien que hace a la gente. O sea que la lluvia, las cosechas y el sustento, según este pasaje, son testimonio de la gracia de Dios. Ahora, yo ya he hablado de esto. Usted quizás puede regresar a cuando hablamos de Cornelio. Dios da luz, Dios da cierto conocimiento y la gente cuando responde, entonces Dios da más luz y Dios envía a un predicador. Regrese a Hechos 10 para poder aprender más de ello. Pero mire, la creación misma en Romanos 1 nos da testimonio de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje en Romanos 1 dice que ni un ser humano tiene excusa de no creer que Dios existe, porque Dios se ha dado a conocer. ¿Sí vieron el pasaje? Dice,
de modo que no tienen excusa. El versículo 19 dice, se lo manifestó. La naturaleza revela su poder y su existencia, por lo cual nadie puede decir que no tiene evidencia de Dios. Nadie puede decir que no existe Dios. La gente, cuando dice que no cree en Dios, Dios no les cree. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahora yo creo que es más lógico para algunos, humanamente hablando, decir soy agnóstico. ¿Saben qué es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Un ateo dice, no Dios, yo no creo en Dios, no existe Dios. El agnóstico dice, yo no sé quién es Dios. Dios quizás exista, pero no sé quién es. No rechazan la posibilidad de que exista un Dios. Pero cuando una persona dice que no existe Dios, eso no es verdad. Yo no creo en los ateos. No hay nadie en este mundo que en verdad no crea. ¿Este pasaje o es verdad o no lo es? ¿Usted cree que la Biblia es la verdad? Entonces, según la Biblia, ¿habrá una persona que no tenga evidencia de Dios? No, nadie. Entonces, ¿por qué no creen? ¿O por qué dicen que no creen? ¿O por qué no creen en el Evangelio? ¿Cómo? Dureza de su corazón, ¿qué más? ¿Por qué no vienen a la luz? Sus obras son malas y no quieren ser reprendidos. Ahora mire, todo esto para explicarle en este mismo contexto. El mensaje a los gentiles empezaba siempre con la creación. O sea que ellos ya tenían algo de testimonio de que existe un Dios. Si ellos rechazan eso, entonces ahí ya no hay más. Dios ya no les envía luz, ya no les envía más verdad. Por eso cuando la gente pregunta, ¿y qué de aquellos en una aldea? ¿Qué es los que están en África o en algunas aldeas ahí en las Amazonas? Si ellos creen la suficiente luz, Dios enviará a un predicador. Usted conoció a un predicador que vino aquí el año pasado, que él va a las junglas de Ecuador. ¿Sí se acuerdan de él? Y este varón se ha metido a lo más profundo. Y cuando él encontraba a los muchachos, los encontraba pues vestidos así en su ropa atuendo de la jungla. Después otro amigo mío fue de México y él dice que se compró su ropa de Indiana Jones porque él quería ir y quería cuidarse. Y cuando él llega a un lugar donde no hay agua potable, no hay luz, encuentra a un muchacho, un ecuatoriano con saco y traje. Y se le dio pena verlo. Pero ¿quién era este muchacho? Este muchacho fue alcanzado por el ministerio del pastor Gallo. Y usted escuchó lo que él contó. Él tiene que ir en lancha muchas veces. Este hermano se ha enfermado como usted no se imagina. Él tiene parásitos dentro de su cuerpo que ya tienen que aceptarlos. No estoy exagerando. Tengo otro amigo que fue también y me dijo que duró 6 meses de enfermo. Le dijo el médico, ¿sabes qué? Si te lo sacamos te vas a morir, mejor quédate parásito con él. Pero allá están. Yo cuando estuve en Ecuador, yo veía a los ecuatorianos sin faltar al respeto, pero ellos no comían los gusanos de los nativos ahí. Hay unos gusanos que están bien ricos. O el cuy. El cuy, ¿saben cuál es el cuy? ¿A alguien le gusta el cuy? Sí, está bueno, hermano. Perú y Ecuador hay cuy. Pero muchos ecuatorianos no le entran al cuy. Pero este mexicano se comía todo eso. Y mi corazón se estremeció cuando él dijo, yo amo a Ecuador, la cultura ecuatoriana, me gusta la comida ecuatoriana, y dice, no extraño México. Y este hombre se va a la jungla, a un lugar donde nadie se imaginaría. Una vez se ahogó, el barco se volcó en una tormenta y se ahogó, y él dice que el nativo ecuatoriano lo sacó primero a él. Y ya después digo, ¿por qué me sacaste primero a mí, no a tu esposa y a tus hijos? Dice, porque tú eres el predicador. Mis hijos ya son salvos, mi esposa es salva. Pero si tú te mueres, la obra aquí se muere y mucha gente se va al infierno si no escuchan el Evangelio. Ahora, él no pidió esto. No le estoy diciendo que era lo que él está pidiendo, era la forma en que ellos veían. Vino un hombre de Dios a hablarnos, vino a la jungla, dejó su comodidad, viene aquí a arriesgar su vida, come entre nosotros, vive como nosotros. O sea que cuando alguien responde a la luz, Dios envía a un mexicano loco donde sea. En Romanos 1, 19 del 20 nos dice que Dios ha testificado a través de la creación que existe Él. Note conmigo, la multitud apenas fue detenida. El versículo 18 dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese servicio.
O sea que sí detuvieron, pero fue difícil, lo lograron con gran dificultad. Pero finalmente vemos la severidad de la oposición. Había opositores del Evangelio. En el versículo 19 nos deja saber quiénes eran. Entonces vinieron unos judíos. Aquí está el problema. ¿Recuerdan los judíos? Los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. ¿De dónde vinieron? Vinieron de Antioquía y de Iconio. ¿Sí ve allá? Y fueron a Listra. Aquellos que se oponen al Evangelio muchas veces buscan incitar a otros para que participen de esta oposición. En este caso eran judíos religiosos que viajaron desde Antioquía y de Iconio hasta Listra para influenciar ahora a esta multitud contra Pablo. Esas personas persuadieron al pueblo y provocaron una violenta reacción. Dice la siguiente parte en el versículo 19, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora mire, la Biblia no explica explícitamente por qué apedrearon a Pablo y a Bernabé, no. Pero el contexto del capítulo nos da varias razones. Quizás es porque Pablo era el predicador principal. Recuerde, le llamaron Mercurio. Porque él fue el que confrontó el error, fue el que habló públicamente. Y esto se ofendieron, afectó su religión, denunciaron sus dioses, confrontaron su sistema religioso. Entonces la multitud apedrea a Pablo hasta el punto de pensar que había muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Este evento coincide con el testimonio posterior de Pablo en 2 Corintios 11:25. Dice así: 3 veces he sido azotado con varas. ¿Qué dice la siguiente frase? Una vez apedreado. Ahora, algunos estudiosos sugieren que este evento está relacionado con una experiencia de Pablo que se menciona más adelante, que él había muerto. La Biblia no dice que murió. No sabemos si murió. ¿Qué dice el pasaje al final del versículo 19? Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Murió Pablo? El pasaje no lo dice. No sabemos si murió. Pero he escuchado a muchos estudiosos decir que sí murió y que él pudo ir al paraíso. Y lo aplican a 2 Corintios 12, del 2 al 4. Dice la Biblia: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Es al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a hombre expresar. El tercer cielo. Quizás usted dice: yo nunca había escuchado el tercer cielo. ¿Cuál será el segundo y el primero? El primero sería donde las aves vuelan. El segundo es donde están las estrellas, la luna, los planetas. El tercer cielo es donde está el Señor. Y el tercer cielo se llama también el paraíso. Jesús mismo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le llama paraíso? Hay indicaciones en el Antiguo Testamento. No digo que así es, hay indicaciones, lo puede leer usted si quiere en Isaías. Habla de árboles en el cielo, habla de cedros en el cielo. Ahora, no puedo yo tampoco decir que Pablo se habla del mismo. Él dijo: conozco a un hombre. No dijo: yo estuve ahí. Ahora, ¿por qué creemos que Pablo habla del mismo? Porque el mismo contexto dice que Dios le tuvo que dar un aguijón en la carne para mantenerlo con humildad. Porque es posible que lo que vio, imagínense si fue Pablo y él pudo ir al tercer cielo, ir al paraíso y poder escuchar palabras que dice inefables. ¿Cómo regresaría usted a la vida? Dice aprendido, ¿verdad? Para el Señor. Pero ¿por qué no se aprende ya? Yo creo que Pablo llegó tentado de enorgullecerse, por eso el contexto donde dice: bástate mi gracia, está en este contexto. Posible que él se estaba llenando de soberbia. Pero bueno, no puedo decirle con seguridad que Pablo murió y él fue al tercer cielo aquí. Nada más le quería compartir porque es algo muy común que se enseña. Y usted puede dar una respuesta así: es posible, es probable, muchos estudiosos lo dicen, podemos especular, y esta es una parte. En Hechos 14:20 vemos lo que Pablo hace, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad
y el día siguiente salió con Bernabé. Note que después los discípulos lo rodearon. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó. El texto no describe los detalles de cómo ocurrió, pero muestra claramente que Dios preservó su vida. Aquellos que pensaban que habían terminado con el ministerio de Pablo se equivocaron. Pablo vuelve a entrar a la ciudad y continúa la obra. El versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró. ¿Dónde? Dice ahí. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? En Listra. Él regresó inmediatamente a Listra. Esto muestra valentía, determinación. No huyó. Él regresó a la misma ciudad, pero al día siguiente Bernabé y continúan ahora su viaje hacia Derbe. Ahora van a la siguiente ciudad. Empezaron en Antioquía de Pisidia, se fueron a Iconio, Listra, y ahora vamos a continuar Derbe la próxima semana. Pero mire 2 Timoteo 3:10 y el 11. Pero aquí vemos que, le digo, lo apedrearon en Listra. ¿Y quién vivía en Listra? Timoteo. Y él escribe después esto a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron, mire, en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿En dónde, mire? Antioquía, Iconio y Listra. Ahora cuando usted lea a Timoteo ya se va a dar la idea, va a poder ubicar bien, ¿correcto? No solamente van a ser nombres ahí nada más, se va a acordar de qué se refiere. ¿Qué le pasó en Antioquía? No. Lo expulsaron. ¿Qué pasó en Iconio? Lo persiguieron, lo querían apedrear, pero no lo apedrearon. ¿Qué pasó en Listra? Ahí lo apedrearon. Pues la próxima semana continuaremos con lo que sucede en Derbe. Y de Derbe va a regresar a su tierra, a Antioquía de Siria. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas, nos des el gozo de la salvación, pero Señor, también reconocer que nos has dado el privilegio y la responsabilidad de decirle a otros. Y Señor, yo sé que este mensaje se repite una y otra vez, que nos demos cuenta que la iglesia primitiva enfatizaba lo más importante y nosotros deberíamos regresar a ver este patrón de la primera iglesia. Te pedimos, Dios, que nos uses, que pueda hacer un gran impacto en nuestra comunidad a través de cada uno de tus siervos. Sabemos que tú haces la obra, solamente usas a siervos y a vasos que estén dispuestos para ser usados por ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.